La tesis del hombre gris. Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Dicen que los procesos comienzan en silencio, pero nadie habla de lo insoportable que puede volverse ese silencio. Fue así como empezó todo. No con un rayo de luz, ni con una revelación, sino con una sensación difusa, una molestia interna, como si algo invisible se estuviera moviendo dentro de él. Al principio fue apenas una incomodidad en el pecho, una especie de nudo que aparecía cuando callaba verdades, cuando fingía calma, cuando hacía lo que ya no quería hacer. Pero cada vez que intentaba ignorarlo, el cuerpo le respondía con más fuerza. Como si una voz, escondida detrás de los pensamientos, empezara a insistir con la paciencia de quien sabe que no se irá. «Mírate», susurró la conciencia por primera vez. «Deja de actuar. Te estás apagando despacio». El hombre gris se estremeció. No sabía si estaba pensando o escuchando. La sensación era demasiado real, demasiado íntima. La descartó enseguida. «Estoy cansado. Nada más», se dijo. Pero la voz no se apagó. Al contrario, cada día parecía encontrar una nueva forma de llegar. En los sueños, en la ansiedad, en la mirada de los demás. Y una noche, cuando el silencio lo acorraló, la voz le devolvió una frase que recordaba haber leído alguna vez, quizás en un libro, quizás en otra vida. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Esa frase se le clavó en el pecho como un espejo, y comprendió que la conciencia no hablaba desde afuera, hablaba desde adentro, desde ese lugar donde los pensamientos no llegan, pero el alma sí. Intentó huir otra vez, encendió luces, buscó distracciones, inventó excusas para no quedarse solo consigo mismo. Pero la conciencia tenía paciencia de eternidad. No gritaba, susurraba, y cada susurro dolía más que cualquier grito. «¿Por qué me molestas?», le dijo una noche el hombre gris, entre rabia y miedo. «Porque no me escuchas», respondió la voz, «porque preferís sufrir en silencio antes que mirar lo que no querés ver». El hombre gris quiso callarla, pero la voz no era algo que pudiera apagar. Era una vibración, una presencia constante, una marea que subía cada vez que intentaba negar lo que sentía. Y así, sin saber cómo, empezó el diálogo. No con preguntas, sino con heridas. Porque la conciencia no quería respuestas, quería atención. Y el hombre gris todavía no estaba preparado para escucharla. El hombre gris creyó que podía ignorarla, que si llenaba sus días de ruido, la voz se cansaría. Pero la conciencia no se cansa, solo espera, y cuando el alma ya no tiene escapatoria, habla con claridad. «No entierres el pasado todavía», dijo una noche la voz. «Hay cosas que todavía duelen, aunque creas que ya las olvidaste». El hombre gris se giró en la cama. «No quiero hablar del pasado», respondió con enojo. «No estoy preguntando si querés», dijo la conciencia. «Estoy recordándote que no podés avanzar con las heridas abiertas». De pronto todo se llenó de imágenes. Momentos que creía archivados, palabras que había preferido borrar. Vio la desesperanza, las traiciones, las miradas frías, los silencios que lo habían formado sin que se diera cuenta. Cada escena volvía con el peso de una verdad que nunca fue dicha. «¿Por qué me mostras esto?», preguntó con rabia. «Porque me ignoraste demasiado tiempo», respondió la conciencia. «Porque cada vez que creíste sanar, solo pusiste un disfraz sobre el dolor». La voz se volvió más intensa, casi física. No era solo una idea. Se sentía en el pecho, en la garganta, en las sienes. «Tu enojo, tu desconfianza, tu cansancio», decía la conciencia, «no nacen del presente. Son ecos del niño que nunca fue escuchado, del joven que se tragó el llanto, del adulto que aprendió a fingir fortaleza porque nadie le enseñó a ser vulnerable». El hombre gris apretó los dientes. «Basta, no quiero ver eso, no podés no verlo. Yo soy vos, no sos yo, soy la parte que evitaste ser». El silencio se volvió insoportable. El cuerpo entero temblaba. La conciencia continuó, sin piedad pero con ternura. «No te hablo para castigarte. Te hablo porque el alma que calla se enferma. Porque cada recuerdo que negas sigue buscando su salida. Tus dolores no desaparecen. Se transforman en pensamientos repetidos, en reacciones automáticas, en noches sin sueño. No es el mundo el que te lastima. Es tu pasado filtrándose por los huecos que aún no querés cerrar». El hombre gris sintió el pecho arder. «Entonces decime qué hacer. No tengo instrucciones. Solo puedo mostrarte el espejo. ¿Y si no puedo mirarlo? Entonces vas a seguir soñando que estás despierto». El aire pesaba. Todo lo que había negado estaba ahí, flotando, observándolo. Y entendió que el dolor no era un castigo,
Era la memoria del alma reclamando atención. No entierres el pasado todavía, repitió la conciencia. Las heridas que no miras se convierten en jaulas, y hasta que no te liberes de la lástima por vos mismo, seguirás prisionero del reflejo que crees ser. El hombre gris cayó de rodillas, sin fuerzas, sin argumentos, sin refugios. Por primera vez, no quiso tener razón. Solo respiró, y en esa respiración, entre el dolor y la calma, empezó a comprender que no era su mente la que colapsaba. Era su mentira la que se caía. No hubo aviso. Una noche, el hombre gris simplemente se quebró. No en cuerpo, sino en alma. Sintió que algo lo atravesaba desde dentro, una presión que no venía de afuera, como si el aire se hubiera vuelto tan denso. Que la respiración se transformara en un acto heroico. La conciencia ya no hablaba con palabras. Era una presencia, un pulso, un espejo interior que lo mostraba entero, sin excusas, sin títulos, sin identidades. El hombre gris quiso huir de sí mismo, pero ya no había a dónde. Todo lo que era estaba dentro de ese espacio. Sus miedos, sus culpas, sus recuerdos, y una tristeza antigua, como heredada, que no sabía de dónde venía. La conciencia se acercó con una calma abrumadora. No gritaba, no consolaba, solo observaba. No vine a destruirte, le dijo. Vine a mostrarte que lo que creías ser, nunca existió. Él lloró, no de pena, sino de desarme. Las lágrimas no eran de víctima, eran de reconocimiento. Lloraba por todas las veces que había callado, por todas las máscaras que había sostenido, por los personajes que había interpretado para ser aceptado. ¿Por qué me duele tanto?, preguntó entre sollozos. Porque estás pariendo tu verdad, respondió la conciencia. Y todo nacimiento es un pequeño fin del mundo. El hombre gris se cubrió el rostro. Temblaba, el cuerpo entero parecía vibrar entre dos realidades. La del personaje que se disolvía, y la del ser que comenzaba a asomar. Ya no quiero seguir sintiendo esto, dijo agotado. No puedes detenerlo, le respondió la conciencia. Este es el punto donde la mente se rinde y el alma retoma el mando. No estoy afuera de vos, estoy en cada fragmento que negaste. El tiempo dejó de existir. Podrían haber pasado minutos o siglos. Todo era una misma respiración contenida. De pronto, algo cambió. El dolor se volvió liviano, como si el aire se hubiera purificado. El hombre gris sintió que su cuerpo seguía allí, pero ya no lo oprimía. No había miedo, ni culpa, ni prisa. Solo una quietud desconocida, un vacío que no dolía, un silencio que no pesaba. La conciencia habló una última vez, ya no como voz, sino como comprensión pura. No vine a salvarte, vine a devolverte a vos mismo. Todo lo que buscabas afuera, lo habías escondido detrás del ruido. Este colapso no fue tu final, fue el reinicio de tu verdad. El hombre gris abrió los ojos. No había luces ni visiones, solo la habitación de siempre, pero ahora la sentía distinta. El aire tenía textura, los sonidos eran nítidos, el cuerpo ya no pesaba. Todo estaba igual, pero él ya no era el mismo que había empezado a oír aquella voz. Comprendió que la conciencia no lo había castigado, lo había liberado, que cada colapso, cada sacudida, cada llanto, habían sido la manera que tiene la vida de limpiar lo que estorba. Que la conciencia no tiene piedad, pero sí tiene propósito. Y cuando el propósito se cumple, la calma llega sola. El hombre gris se recostó, cerró los ojos, y por primera vez en años, no quiso pensar en nada. Porque entendió que el pensamiento es solo el eco de lo que ya se fue, y que la conciencia, cuando al fin toma el control, no necesita palabras, solo presencia. Y en esa quietud sin miedo, nació su primera certeza. Nadie despierta sin antes haberse roto. Reflexión final. Después del colapso no hubo revelaciones ni promesas, solo silencio. Un silencio tan profundo que ya no dolía. El hombre gris comprendió que la conciencia no era una visita, sino una parte de sí que había esperado toda la vida para ser escuchada. Entendió que la conciencia no se impone, se revela. Y cuando uno se niega a oírla, ella no se ofende, se infiltra. En la enfermedad, en la ansiedad, en el cuerpo, en los sueños. Porque lo que la mente llama síntomas, el alma lo llama mensajes. Durante años había confundido crecimiento con acumulación, evolución con información, despertar con brillo. Pero el verdadero despertar no tiene espectáculo. Es silencioso, incómodo y muchas veces cruel. Porque lo primero que hace la conciencia cuando despierta es mostrarte todo lo que no querías ver. Aprendió que la voz interior no busca obediencia, busca presencia. Que no pide fe ciega, sino honestidad radical. Y que no castiga, confronta. Porque la verdad, cuando llega,
no acaricia. Limpia. El hombre gris comprendió que la conciencia no había venido a salvarlo, sino a devolverle la dignidad de sentirse responsable de sí mismo. Ya no podía culpar al pasado, ni a los otros, ni a Dios, ni al destino. Entendió que el sufrimiento fue la forma que tuvo la vida de enseñarle a no esconderse detrás de su propio miedo. Ahora sabía que el verdadero infierno no estaba en lo vivido, sino en todo lo que nunca se animó a sentir. Y que el cielo, si es que existe, no es un lugar, sino un estado de coherencia, un punto donde el alma y la mente ya no se contradicen. La conciencia le había dicho: te muestro la salida, pero vos tenés que llegar. Y ahora entendía lo que eso significaba. La salida no estaba en otra persona, ni en otro tiempo. Estaba ahí mismo, en el momento en que dejó de escapar. En el instante en que decidió mirarse sin miedo. Despertar, pensó, no es el final del viaje, es apenas el primer paso sin vendas. Porque una vez que la conciencia te toca, ya no podés dormir del todo. Podés distraerte, cansarte, incluso dudar, pero sabes, aunque quieras negarlo, que hay algo en vos que nunca más se callará. Y eso, que antes lo asustaba, ahora le daba paz. Porque si la conciencia no tiene piedad, es porque la piedad de la verdad es la única que no traiciona. El hombre gris respiró profundo. Sintió el aire entrar y salir sin resistencia. Ya no necesitaba entender ni controlar. Solo habitar. Habitar ese cuerpo que alguna vez odió, esa mente que alguna vez lo engañó, esa vida que alguna vez quiso cambiar sin comprenderla. Miró a su alrededor y pensó: la conciencia no me salvó, me devolvió al principio, a ese lugar donde puedo volver a elegir. Y en esa quietud comprendió la enseñanza más simple y más temida de todas. La conciencia no viene a darte respuestas, viene a quitarte las mentiras que te impedían escucharlas.